Bien, en esta tercera parte vamos a hablar sobre el estómago. El estómago es un órgano abdominal que es la continuación del esófago. Va a estar por debajo del diafragma, va a tener una curvatura menor, una curvatura mayor, un cardias, que está en la parte más proximal, un fundus, el cuerpo, que es la parte más grande, y después el antro y el píloro. Después se continúa con la segunda porción del duodeno. Y bueno, cuando hablamos de abdomen cerrado va a estar en la región epigástrica del abdomen. Tiene funciones secretoras, motoras y humorales. En cuanto a las secretoras, va a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco, bicarbonato, factor intrínseco que va a participar en la absorción de la cobalamina o vitamina B12 y agua. Esa secreción consta de dos componentes. Una secreción basal que es rica en sodio, que se origina de las células no parietales. Ahora vamos a ver bien igual las células. Y un componente que es estimulado, que va a estar representado por la secreción pura de las células parietales, que va a ser rica en protones. La porción proximal del estómago va a secretar ácido, pepsinógeno, factor intrínseco, bicarbonato y moco, es decir, en la parte del cardias y la proximal del cuerpo también, mientras que en la porción distal del antro y el píloro se va a liberar la gastrina, que estimula la secreción de ácido, y la somatostatina, que se acuerdan que les había mencionado que es una hormona que inhibe secreciones principalmente. Bien, eso fue funciones secretoras gástricas. Después tenemos la función motora gástrica, que tiene contracciones que mezclan los alimentos con las secreciones. Es decir, primero va a secretar el ácido y ese ácido necesitamos que se mezcle con los alimentos. Bueno, y esa mezcla está dada por la función motora. También reduce el tamaño y las contracciones aumentan cuando el alimento se acerca al píloro. Cuando hablamos de relajación receptiva, es la distensión de la porción inferior del esófago por el alimento que relaja el esfínter esofágico inferior, es decir, lo que estaría acá. Lo que deja la porción oral lo que relaja, la porción oral del estómago. Es un reflejo vago-vagal, es decir, que las vías aferentes son vagales y las eferentes también son vagales. Fíjense que el componente vagal está dado por el sistema nervioso parasimpático. Nosotros habíamos dicho que el parasimpático lo que hace es aumentar su función postprandial. Cuando nosotros comemos, lo que vamos a querer es la relajación receptiva para que se reciba el alimento. Y es lo que tenemos representado en esta imagen. Fíjense que cuando el estómago inicialmente tiene 50 mililitros de volumen, y cuando llegue el alimento comienza a relajarse y a distenderse para llegar fíjense cómo aumenta su volumen hasta 1500 mililitros. Bien, el vaciado gástrico tarda aproximadamente 3 horas. Los alimentos ricos en grasa y el aumento de la concentración de protones son reconocidos por el duodeno y mediante conexiones nerviosas del plexo mientérico provocan una disminución del vaciado gástrico. Si nosotros tenemos mucha grasa que necesitamos que se libere lentamente ese contenido gástrico al duodeno para que las sales biliares lleguen a actuar para que su función de emulsión de las grasas actúe, necesitamos que se libere más lentamente. Si se libera todo el contenido de grasa de golpe al duodeno, no llegan a actuar y por lo tanto vamos a tener un síndrome de mala absorción. O no va directamente no va a aprovecharse la función biliar. Lo mismo con la concentración de protones. Bien, y en cuanto a las funciones humorales, ya las habíamos mencionado igualmente, que produce gastrina y somatostatina. Bien, en respecto a la histología del estómago, vamos a tener una mucosa, al igual que en realidad el resto del aparato digestivo, vamos a tener una mucosa,
Después viene la muscular de la mucosa, después una submucosa y después la muscular propia. Y finalmente, más alejado de la luz, tenemos la serosa. Si nosotros ampliamos esta parte de la imagen, que sería la mucosa, vamos a tener estos pliegues o criptas que va a tener distintos tipos de células a medida que es más profundo o más superficial. Tenemos una capa, la capa mucosa, tenemos con las células mucosas de la superficie que, como su nombre lo indica, van a secretar moco y también bicarbonato. Después, esas son las mucosas de la superficie. Después tenemos las mucosas del cuello, que tienen las células madre. Fíjense que hay una migración celular desde las células madre hacia la superficie o hacia la profundidad. Después tenemos las células parietales, que estas son muy importantes en la secreción de ácido. Ya vamos a ver bien cómo es y qué bombas participan, qué transportadores. Y el factor intrínseco, que como ya mencionamos participa en la absorción de vitamina B12. Después tenemos las células enterocromafines, que participan en la secreción de histamina, y las células principales, que secretan pepsinógeno. Las células G antrales y duodenales liberan gastrina, las cuales estimulan la secreción ácida de las células parietales. Libera histamina de las células enterocromafines y regula el crecimiento de la mucosa en el cuerpo del estómago, así como en el intestino delgado y también en el intestino grueso. Mientras que las células enterocromafines, pero las que están en el cuerpo, van a liberar histamina. La somatostatina, que no está representada en esta imagen, es liberada por las células D. Y la somatostatina, como ya habíamos mencionado, inhibe la secreción ácida. Bien, centrándonos en lo que es la secreción ácida, dijimos que iba a estar dada por las células parietales. Y la secreción de protones es llevada a cabo por una bomba ATPasa, es decir, que consume ATP, que intercambia protones y potasio. Es la famosa bomba protón-potasio, inhibida por el omeprazol, que es un fármaco que se da en pacientes que tienen acidez o enfermedad por reflujo, en la cual hay un aumento de la concentración de ácido o una disminución de factores protectores, que ya vamos a ver cuáles son. Y el ácido clorhídrico, como su nombre lo indica, está compuesto por ácido, por protón y por cloro también. El protón, ya dijimos, va protón-potasio, y el cloro viene de canales CFTR, que al unirse en la luz gástrica, forman el ácido clorhídrico. Bien. El protón es similar a lo que pasa en otras regiones también del cuerpo. Viene de la disociación del agua, que se libera el oxidrilo, y el protón que nos queda es el protón que se libera. También vamos a tener que el oxidrilo, cuando se combina por la anhidrasa carbónica con dióxido de carbono, se forma el bicarbonato, y el bicarbonato participa en el intercambio de cloro el bicarbonato, y ese cloro es el que se libera por el CFTR a la luz gástrica. También esto sería la membrana apical, perdón, no les dije, y esta es la vasolateral. Fíjense que tiene las vellosidades que aumentan la superficie de secreción. Y tenemos transportadores como sodio, potasio, 2 cloros, de la misma familia que el que está en riñón. Intercambiador protón-sodio, también, que libera los protones del interior de la célula. Una bomba sodio-potasio, que es la que le da el gradiente a la célula. Y canales de potasio también. Hay factores que van a promover la secreción ácida y otros que la van a inhibir. Entre los factores que la promueven está la acetilcolina, como ya mencionamos, del parasimpático postprandial, la gastrina y la histamina. Y hay factores que la disminuyen, y así se forma un equilibrio entre factores protectores de la mucosa gástrica
y factores que la dañan a la mucosa. Ese equilibrio tiene que estar estable para que no tengamos una enfermedad que son las úlceras pépticas, que frecuentemente están asociados al consumo de AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos. Entre los factores que protegen vamos a tener el bicarbonato, el moco. El bicarbonato justamente porque neutraliza, al ser básico, neutraliza los ácidos. El moco, que protege la mucosa. Las prostaglandinas, que está relacionada con este tercer punto, que es el flujo sanguíneo mucoso. Que las prostaglandinas, su principal función es vasodilatar. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo que llega a la mucosa y drena ese componente ácido. Y también factores de crecimiento. Lo que hacen los antiinflamatorios no esteroideos es inhibir la ciclooxigenasa, y esa ciclooxigenasa lo que hace es producir prostaglandinas. Por lo tanto, los AINES disminuyen la producción de prostaglandinas, disminuyen el flujo mucoso, y eso estimula a la lesión gástrica. Hay algunos AINES que son más gastrolesivos, como por ejemplo el ketorolac. ¿Qué más? El diclofenac también es bastante gastrolesivo a comparación del ibuprofeno, por ejemplo. Después hay otros AINES, que son los COX-2 selectivos, que no tienen ese componente dañino para el estómago, pero sí tienen efectos adversos más cardiovasculares por inhibir otra enzima. Después, factores dañinos, tenemos, obviamente los protones, la pepsina, el Helicobacter pylori, que es una bacteria, el estrés también, por eso es bastante frecuente, ya sea el estrés que puede dar una situación de shock, o quemados, o politraumatizados, ese tipo de estrés, o también el estrés psicológico, quien no tuvo un poco de acidez antes de rendir. El tabaquismo también está frecuentemente asociado a las úlceras pépticas, y el alcohol, la acidez después de tomar a la mañana anterior. Bien, en este gráfico de acá tenemos la secreción de protones mediada por la bomba protón-potasio, y qué factores la van a estimular y qué factores la van a inhibir. Dijimos que la gastrina la estimulaba. La gastrina se une al receptor de colecistoquinina 2, acoplado a GQ. Después, GQ, mediado por fosfolipasa C, pasa de PIP2 a IP3 y diacilglicerol. El diacilglicerol activa PKC, y junto con la salida de calcio del retículo, que es mediada por IP3, que venía del PIP2, estimula la bomba protón-potasio. Lo mismo pasa con la acetilcolina. La acetilcolina del sistema parasimpático, dijimos que el parasimpático postprandial estimula la secreción de ácido por el receptor M3. Acuérdense que los impares están asociados a GQ. Y también termina estimulando la secreción de protones. Bien, en cuanto a la histamina, está acoplada a GS. GS lo que hace es producir el AMP cíclico, y ese AMP cíclico va a aumentar la secreción de ácidos, también mediada por pKa. Entonces, pKc por un lado, mediada por gastrina y acetilcolina, y pKa mediada por histamina. La somatostatina está acoplada a GI. Acuérdense que la somatostatina es inhibidora, y lo que hace esa inhibición es disminuir la acción de la anilato ciclasa. Por lo tanto, disminuye el AMP cíclico y disminuye el pKa y disminuye la secreción de protones. Bien, y las prostaglandinas, habíamos dicho que uno de los mecanismos para ser un factor protector es ese aumento del flujo sanguíneo mucoso. Otro de los mecanismos de acción protectores de la mucosa gástrica es que está acoplado a GI, al igual que la somatostatina. Entonces, al estar acoplado a GI, por la cascada de anilato ciclasa, termina disminuyendo la secreción de protones a la luz gástrica. Eso que dijimos hasta ahora es la vía directa de la secreción de ácido. Después tenemos una vía indirecta, en la cual la gastrina, además de estimular la secreción por unirse al receptor de colecistoquinina 2, la gastrina y la acetilcolina estimulan las células enterocromafines. Esas células enterocromafines
secretan histamina, como ya habíamos mencionado, y esa histamina es la que produce mayor secreción de ácido. Acuérdense que esta es la célula parietal, que es la que secreta ácido, perdón. Bien, en cuanto a los estímulos de la secreción ácida, vamos a tener una fase que es cefálica, una fase que es gástrica y una fase que es intestinal. En cuanto a la fase cefálica, vamos a tener factores psíquicos que van a estimular la secreción ácida, como por ejemplo el olor, la vista, el gusto, el pensamiento y la ingesta de comida. Es mediada por el nervio vago. Nervio vago, acetilcolina, receptor M3 y secreta ácido. Bien. Después, con respecto a la fase gástrica, tenemos que tanto la digestión del estómago la distensión, vieron esa relajación receptiva que habíamos mencionado, del estómago por alimentos y la digestión de proteínas, que es lo que principalmente estimula la secreción ácida, van a estimular a las células parietales, ya sea mediado directamente por acetilcolina y por gastrina, o por histamina también, mediante los mecanismos que habíamos mencionado recién. Bien, y en cuanto a la fase intestinal, la digestión de proteínas, lo mismo que en la anterior, que en la fase gástrica, como por ejemplo los péptidos y aminoácidos, lo que van a hacer es estimular a las células, ya sea la célula G o otras células endocrinas, que van a liberar hormonas que estimulan a la secreción ácida mediada por el estómago. Bien, y llegamos hasta acá con fisiología gástrica y después seguimos con la parte de páncreas.